Hemos escuchado, gracias a la periodista Graciela Villasís y a sus fuentes, algunas declaraciones que habría hecho hasta el momento Bruno Pacheco, quien, como sabemos, el sábado por la noche se ha entregado a la justicia. Si los datos que tenemos hasta ahora quedan confirmados con pruebas, señor Luis Lamas Pucho, muy buenas noches. Es acá que necesitamos de su experiencia como penalista para saber qué consecuencias penales tiene esto para quienes hayan sido capaces de orquestar la fuga de un funcionario solicitado por la Fiscalía y protegerlo durante más de 100 días usando para eso recursos del Estado. Estoy hablando del señor, naturalmente, Camacho, pero también del presidente Pedro Castillo. En principio son dos situaciones aparentemente distintas y diferentes por el rango político y la labor funcional, digamos. En el caso de Pedro Castillo, él está siendo ya investigado. En el caso del señor Camacho, recién se le abriría una investigación. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque en el ámbito procesal hay una exigencia para aplicar una medida de coerción personal cuando la persona que está siendo indagada o investigada está obstaculizando la labor de investigación de la Fiscalía. Esa es una exigencia para poder solicitar una detención preliminar y eventualmente, si se formalizara una investigación preparatoria, la Fiscalía solicitaría una prisión preventiva. Es decir, elementos de convicción que vinculan directamente al investigado con los hechos imputados, un peligro de fuga y sobre todo obstaculizar la labor de la investigación. ¿Y esta decisión judicial podría ser tomada aún en el caso del jefe de Estado? Dependerá de la decisión que tome la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene que solicitarlo al juez de tutela, al juez de control, en este caso a un magistrado de la Corte Suprema que desempeña esta labor de juez tutelar. ¿Qué es designado cómo? ¿Por azar? ¿A quién le toca? No. De acuerdo a la antigüedad, ya hay una designación dentro de la Corte Suprema de un magistrado supremo que está desempeñándose como juez de tutela. Ya. Asimismo, también hay una sala especial de 3 magistrados dentro de la Corte Suprema para que cuando se planteen las exigencias, una apelación respecto a esa decisión de ese juez pueda ser revisada por esa segunda instancia dentro de la Corte Suprema, porque el presidente de la República le corresponde, digamos, como investigación el rango de lo que implica la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo, pero la Fiscalía ya vivió su revolución doctrinaria al afirmar Pablo Sánchez primero y reiterar la actual titular, la señora Benavides, que sí se puede investigar al presidente de la República y en consecuencia declaró nula la suspensión que había impuesto la predecesora Zoraida Ábalos. Así es. Eso es la Fiscalía. Pero tenemos antecedentes por parte de la Corte Suprema, es decir, de la justicia propiamente tal. No, esto es una situación, digamos, distinta, diferente, inédita dentro del análisis contextual de lo que ha significado una imputación o una responsabilidad penal para el presidente de la República. Las cosas han ido cambiando de manera significativa, sobre todo a raíz de la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, que es un código eminentemente garantista, que si bien es cierto tiene una disparidad con el sentido propio que tuvo la Constitución, la práctica ha empezado a adecuar estas exigencias eminentemente de corte garantista, tratándose de funcionarios que desempeñan una alta función, como es el caso del presidente de la República. Y ahí hubo, como tú sabes perfectamente, tuvo una discusión respecto al artículo 117 de la Constitución Política que ya fue zanjado en una primera instancia justamente por la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que sí puede ser objeto de una investigación preliminar el presidente, en el entendido que la investigación preliminar a su vez es parte de una investigación preparatoria. Y cuando está desarrollándose una investigación preliminar cuya función es desarrollar actos inaplazables para poder asegurar el acervo probatorio, se pueden aplicar medidas de coerción personal, dentro de las cuales, tratándose de una investigación preliminar, cabe la posibilidad de una detención preliminar, sin perjuicio de que más adelante se formalizara una investigación preparatoria
y en esa investigación preparatoria se planteara una prisión preventiva que puede tener un máximo hasta de 3 años, a diferencia de la preliminar que tiene una duración entre 12 o 14 días nada más, ¿no? Ahora, entre tanto, algunos constitucionalistas, no penalistas, sino constitucionalistas, han afirmado que el Perú ha firmado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que tiene rango constitucional, como un tratado firmado por el Estado peruano, y que en ese tratado hay argumento jurídico para justamente sostener, para cumplir el tratado. No se puede permitir que una persona que tiene acusaciones de ese tipo de corrupción permanezca en el cargo. ¿Está de acuerdo usted con esa interpretación? Claro, eso es lo que te manifestaba hace unos instantes, en el sentido de que el derecho ha ido evolucionando. Pero usted mencionó sobre todo el hecho de que hay un nuevo Código Procesal Penal. Claro, que es eso es algo interno en el Perú. Y estamos aquí ante un tratado que hemos firmado. Claro, pero ese código recoge las garantías que están establecidas en la Constitución Política, y a su vez la Constitución Política recoge las garantías que están reconocidas en los tratados internacionales, por ponerte un ejemplo, en materia de derechos humanos. Entonces, si analizamos de manera sistemática la forma y la manera como existe un respaldo de carácter jurídico, normativo a nivel internacional, de la cual el Perú es parte, porque el Perú ha ratificado no solamente la Convención Anticorrupción, tenemos también la Convención de Palermo, que es contra el crimen organizado, y acá, como sabemos perfectamente, la acusación es hay una acusación por crimen organizado. Entonces están dadas las circunstancias y los requerimientos de carácter jurídico internacional que han sido, como te manifiesto, reconocidos en el Código Procesal Penal, para ir reinterpretando los nuevos acontecimientos que van surgiendo con el paso del tiempo, que, si bien es cierto, en un primer momento no estaban previstos de manera taxativa, el derecho evoluciona, se va adecuando a las nuevas necesidades y aplica, digamos, sus disposiciones sobre la base de la interpretación, sin perjuicio de, digamos, de limitarnos solamente a un análisis de carácter global, porque si nos ceñimos estrictamente a las normas procesales penales, las medidas de coerción personal están vigentes y ya se vienen aplicando. Entonces, más allá de la discusión respecto al antejuicio, sí, que es un tema que tiene otra lectura interpretativa, las medidas de coerción personal ya son una realidad. Ahora, nunca el Poder Judicial peruano ha adoptado esa decisión. Técnicamente dice usted que cree que es posible ahora, pero conociendo al personal, habiendo lidiado, si me permite, claro, con tantos jueces durante varias décadas, ¿piensa usted que el Poder Judicial peruano podría decidirse a esa medida? Bueno, yo creo que los magistrados también han ido cambiando su visión y su análisis del contexto, como ha sucedido en la Fiscalía. O sea, no son mentes inamovibles, sino que se van adecuando a las circunstancias, porque algunos se jubilan, son nuevos magistrados, nuevos acontecimientos, hay posibilidades de reinterpretar de manera distinta las normas, pero en última instancia hay otro factor, que es el principio de separación de poderes. Y analizado en ese contexto, cada día hay mayores expectativas frente al acontecer político que vive el Perú en los últimos 10, 12 meses, que requiere pues una exigencia incluso hasta de contenido histórico, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias por su presencia acá y por sus explicaciones, que han sido además de útiles, sumamente claras. Señor Lamas Pucho, gracias por su presencia y muy buenas noches. Hasta otra oportunidad. Vamos a hacer una pausa de las cosas como son y regresamos con el tercer vicepresidente del Congreso elegido hoy mismo, el congresista Wilmar Helera.